Buenas tardes, Lauren, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, Vladimir, un gusto compartir contigo, hermanito. Bien, 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 caramba. Bueno, lo mismo digo. Me gustaría analizar contigo estos resultados de las elecciones europeas, ¿no? Donde se da un crecimiento importante de la ultraderecha, no obstante no es mayoría todavía en el Parlamento Europeo, pero asoma los dientes, como quien dice, ¿no? Sí, bueno, fíjate que se habla bastante del tema del incremento de la presencia pues, de estos partidos de derecha en este espacio, pero sin embargo, cabe resaltar el hecho de que se mantiene pues el centro político bastante consolidado, ¿no? Como mayoría fundamental estamos hablando Lo del partido comentabas así. estamos hablando del partido de von der Leyen, que muy probablemente repita, y que bueno, se consolida nuevamente como la principal fuerza política europea. Yo creo que es bueno recalcar, Vladimir, que en el caso particular del Parlamento, uno podría imaginarse, ¿no?, que como se trata de elecciones, una especie de elecciones regionales que involucran a varios estados, digamos, el Parlamento se organiza por cuestiones nacionales, pero no es así. Hay que señalar que la organización del Parlamento consiste básicamente en grupos políticos con determinada ideología, es decir, allí ya no hay una representación como tal de un eurodiputado español. Bien que sea español no necesariamente quiere decir que está allí representando como tal a los españoles, sino son coaliciones. Sin embargo, incluso cada país tiene un porcentaje de votos de acuerdo a su población, etcétera, ¿no? de parlamentarios electos, ¿no? Sí, correcto. Los principales son obviamente Alemania, Francia, España. Este año le tocó un incremento. Recordemos que hasta hace poco también formaba, hasta hace poco digo entre comillas, ¿no?, porque antes de las elecciones que ocurrieron antes del Brexit había un límite, ¿no? Entonces eso bajó obviamente porque se quedó un estado pues sin representación allí debido a la salida de Gran Bretaña. Exacto. Pero estas elecciones, bueno, digamos que reequilibraron un poco más la cuestión y a algunos estados les tocaron digamos unas asignaciones adicionales, pues. Así es. Sin embargo, los resultados tienen particularidades en cada país. Por ejemplo, en el caso de Alemania, el crecimiento de la ultraderecha fue mayor que en otros, por ejemplo, que en España. En España se puntuó bastante, pero provoca prácticamente pues el hecho de que en el caso de Francia, que el gobierno de Macron convoque elecciones. Sí, eso es interesante, ¿no? He visto algunos comentarios de analistas, entre comillas, o de comentaristas, pues valga la redundancia, que en las redes sociales han hecho alusión a esa posición de Macron y lo plantean como que si se acaba el gobierno de Francia, o como que Francia se disuelve, lo cual resulta bastante absurdo. Más bien yo creo que la interpretación adecuada tiene mucho que ver con el tema de la democracia, ¿no? Del reconocimiento de la necesidad de la construcción de mayorías, y cuando la mayoría, digamos, los afectos populares pasan a estar del lado de otros actores políticos, es bueno hacerse a un lado, ¿no? Claro. Para permitir pues que esas voluntades de alguna manera cristalicen en algún tipo de política y ver si eso efectivamente es positivo o negativo para el país, pero fuese como fuere, al final del día siempre hay que respetar pues esa voluntad popular, algo que pareciera que nosotros hemos olvidado en los últimos años. Claro, en el caso de Francia, pues recordemos que durante muchos años hubo cohabitación también, ¿no? Y puede ocurrir que convocan elecciones adelantadas y se den resultados inesperados, ¿no? También. Sí, puede resultar, digamos, una especie de cambio brusco en la composición del Parlamento, del propio gobierno, pero más allá de eso, yo quiero resaltar, y tal vez sea muy repetitivo, ¿no? Hago demasiado énfasis en el hecho del proceso democrático como tal, ¿no? Del reconocimiento de que hay otros actores emergentes que se posicionan como más, digamos, con mayores afectos pues por parte de los ciudadanos, y eso creo que a nosotros nos falta todavía un montón por aprender de ese tipo de cuestiones. Lo otro que es significativo, Vladimir, son las declaraciones de la propia presidenta Ursula von der Leyen. Cuando habla, esto lo dice de forma contundente, que no permitirán pues el avance de los extremos, ni de izquierda ni de derecha. Eso es interesantísimo, ¿no? Habida cuenta de que estamos en una situación actualmente en Europa
en la que, bueno, estamos hablando de una Europa en guerra, ¿no? Pareciera que no nos hemos dado cuenta todavía, pero Europa está en guerra. Claro. Hay una situación complicadísima allí que, bueno, podría desatar los demonios de una especie de conflagración nuclear, que es lo que más se teme. Y bueno, el mundo no ha despertado a eso, la propia Europa occidental parece que no despierta a eso. Y bueno, hay situaciones en las que de alguna manera los extremos pareciera que tuvieran una oportunidad de prevalecer. Entonces, esa posición de von der Leyen es interesante, ¿no? Sobre todo diciéndolo con tanta claridad, de enfrentar a esos extremos, tanto de unos sectores como del lado de la acera y del otro, es decir, la de la derecha y la izquierda, cosa que, bueno, yo creo que es importante que se recalque. Ahora, fíjate, hay un dato importante en todo esto, es que muchos de estos movimientos se alimentan del crecimiento de la migración y nacen los nacionalismos o se multiplican o se reproducen los nacionalismos como una reacción de miedo hacia lo que puede implicar la llegada de una migración no deseada, ¿no? Y que bueno, que es parte también de una respuesta a la propia Europa que colonizó durante mucho tiempo muchos lugares del planeta, por ejemplo el caso de África, por ejemplo, ¿no? Claro, pero fíjate que hace rato hablábamos de que en España particularmente no hubo un incremento tan significativo de estos grupos de derecha, que sobre todo son los que más énfasis hacen en ese tema del nacionalismo. Y cabe destacar que casualmente es España el estado que mayor conflictividad tiene desde el punto de vista fronterizo en África, ¿no? Recordemos que allí estamos hablando de dos ciudades, de dos ciudades autónomas, estamos hablando de Ceuta y Melilla, que están allí en África, y que bueno, todo el tiempo tienen todo el tiempo está esa situación de conflicto, de tira y encoge entre los españoles y los marroquíes, precisamente por esa situación, ¿no? Y por allí, bueno, efectivamente una entrada importantísima a lo que es la Europa occidental. Después de allí, bueno, cruzar digamos el océano allí, el mar Mediterráneo, no es digamos un paso, ¿no? Por supuesto. Claro, ahora fíjate, también mucha gente compara esta situación con lo que vivió Europa en los años previos al surgimiento o a la consolidación del nazifascismo. Hablan, por ejemplo, se habla mucho del año 1933, se habla del momento en el cual irrumpe en la escena política alemana Hitler, ¿no? No. Yo creo que eso es una exageración. Bueno, en primer lugar, porque no existía algo que actualmente es una especie de muro de contención contra este tipo de movimientos, que es la propia Unión Europea, ¿no? Recordemos que la Unión Europea es un organismo supranacional, ¿no? Que esto puede sonar extraño, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a hablar de la soberanía absoluta de los estados, en el caso europeo, la Unión Europea como tal, la organización tiene primacía sobre las legislaciones locales, las legislaciones de cada uno de los estados que le integran. Entonces, por allí ya te encuentras con un muro de contención importantísimo. Además de que, obviamente, no hay comparación alguna, ¿no? Actualmente no hay ni siquiera algún líder, salvando las distancias, ¿no? que pudiéramos decir, mira, es la reencarnación de Mussolini o de Hitler, ni mucho menos. Sí hay, de alguna forma, algunos movimientos autoritarios que aprovechan el contexto para tratar de ganar afectos, pero a veces cuando incluso llegan al gobierno terminan moderándose muchísimo más de lo que uno se imagina, ¿no? Caso Meloni en Italia, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esas situaciones no llegan a ese extremo. Sí hay movimientos populistas, no cabe duda, pero no tanto, o sea, digamos que me parece que es una exageración y es una mala forma de plantear la situación europea, hablar del resurgimiento del nazismo o del fascismo. Por supuesto. Ahora también Europa está, como tú lo decías muy bien, en guerra, ¿no? Está, bueno, el conflicto en Ucrania, que termina siendo también otro elemento digno de tomar en cuenta a la hora de analizar lo que es la política en Europa, ¿no? Y bueno, hay quienes catalogan al gobierno de Putin como un gobierno de izquierda, otros lo catalogan como un gobierno de derecha, en fin, es difícil caracterizarlo, ¿no? Bueno, no está tan difícil. Bueno, si lo metemos dentro de lo que son los esquemas politológicos, se pone un poco complicado, ¿no? Pareciera más bien un gobierno de ultraderecha, de hiperderecha, pero es un gobierno que, perdóname la expresión, pero un gobierno de gente degenerada, degenerados mentales que, bueno, no respetan los principios mínimos de las relaciones internacionales, los principios más elementales, Carta de Naciones Unidas, el tema de la no agresión de
o del uso de la fuerza como un mecanismo para imponer la propia voluntad de un Estado sobre otros. Y bueno, lo que ha hecho Rusia en territorio ucraniano es absolutamente imperdonable, sobre todo porque estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Donde se supone que ya este tipo de acciones habían quedado en el pasado, incluso cuando Estados Unidos, que también en más de una ocasión ha utilizado la fuerza para imponer su punto de vista o para garantizar algunos de sus intereses geoestratégicos, lo ha hecho, sí, no cabe duda, ¿no? Violando obviamente la Carta de Naciones Unidas y algunos de los principios elementales del derecho internacional, pero lo ha hecho de una forma más o menos velada, lo ha intentado justificar en base a cuestiones de derechos humanos o algunas, ha habido hasta razones, ¿no? En el caso de Saddam Hussein, es un sanguinario dictador del Medio Oriente, obviamente habría muchísima gente que celebrara esa situación de Irak, ¿no? En Afganistán lo mismo, en Libia lo mismo, pero en el caso de Ucrania particularmente es una locura, ¿no? Lo que ocurrió allí es algo absolutamente descarado, que de alguna manera trastoca todas las bases del derecho internacional y que pone en jaque el mundo, pues, de la diplomacia y las relaciones internacionales. Ahora, Putin ha hablado recientemente acerca de la posibilidad de llegar a algunos acuerdos, ¿no? Por un lado habla de la posibilidad de que ocurra una tercera guerra mundial si atacan suelo ruso con armamento occidental, pero por otro lado también coloca sobre la mesa la posibilidad de negociar, y eso es interesante. He escuchado incluso al propio Zelensky haciendo referencia a la necesidad, pues, de una negociación, de algunos acuerdos allí, y eso pues no debe descartarse, porque al final del día pase lo que pase, o sea, se tiene que negociar, ¿no? Los japoneses perdieron, se rindieron en la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que negociar allí una especie de protectorado casi con Estados Unidos después de que le explotaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no creo que haya que esperar, espero que la humanidad haya evolucionado desde el punto de vista de sus niveles de conciencia y no haya que esperar que se lancen 4 o 5 bombas atómicas, porque de 1 a 2 a 5, lo que sea, uno no sabe, ¿no? Hay algo que los franceses llamaban en la época de la Guerra Fría la destrucción mutua asegurada, sí, pueden acordar. Que es lo que mantuvo la seguridad mundial precisamente. Sí, paradójicamente, ¿no? Con el esquema bipolar entre Rusia, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Sí, un profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central siempre hacía referencia a que era un caso interesantísimo, ¿no? Que la existencia del arma que podía acabar con la vida como tal y como la conocemos fuese precisamente lo que nos ha evitado una tercera guerra mundial. Pero cuidado, ¿no? Porque también Einstein dijo por allí que cuando le preguntaron sobre cuál sería el arma de la tercera guerra mundial, y él dijo, no, bueno, de la tercera no sé decirte, pero de la cuarta te puedo asegurar que será un palo. Así es, entre piedras y palos, así es. Y recuerdo mucho la frase, creo que fue Khrushchev, cuando Estados Unidos alguien de Estados Unidos dijo que Estados Unidos tenía potencia nuclear para destruir 3 veces a la Unión Soviética, y ellos dijeron, no, nosotros nos basta con una sola que podemos destruir a Estados Unidos. Es decir, que bueno, forma parte pues de la retórica esa guerrerista que las potencias utilizan para tratar de amedrentar al otro, pero al final pues el miedo mutuo es el que garantiza que no existe esa destrucción, ¿no? Como se ha dicho. Pero bueno, te agradezco mucho, Lauren, por tu comentario. Gracias a ti, Vladimir. Un abrazo fuerte y bueno, espero que haya gustado a tu público la participación. Así es. Esperemos que así sea, yo espero que sí. Bien, gracias, Lauren Caballero. Ya es casi hora de volver a hacer la pausa, pero vamos a leer aquí, precisamente a propósito de los resultados de las elecciones en Europa,